Buenas tardes. Hoy tenemos nuestro último encuentro sobre filosofía para niños como proyecto de educación filosófica y como programa de educación que se propone llevar la filosofía al currículo de la educación básica primaria y secundaria. Aunque hemos hablado sobre todo del programa Filosofía para Niños, de todas maneras, tanto un programa como un proyecto son algo que se implementan. Algunos dirían que se aplican. A mí el término aplicar no me gusta porque aplicar suena un poco mecánico, como que si existiera una única forma de hacer las cosas. Prefiero hablar por eso de implementación, que es un proceso más dinámico. Implementar es llevar algo a la práctica, pero sin tener un esquema absolutamente prefijado, sino más bien sabiendo interpretar las circunstancias, el contexto en que una cosa se va a realizar. Hoy vamos a hablar de la implementación de filosofía para niños en las aulas, es decir, de cómo se puede llevar el programa y el proyecto de filosofía para niños a las instituciones educativas. Como de costumbre, empiezo por presentarles la agenda de la conversación. En primer lugar, voy a presentar lo que yo llamaría unas condiciones para la implementación de filosofía para niños en una institución educativa. Antes de implementar, uno tiene que analizar si hay condiciones para la implementación y si esas condiciones son buenas y tienen por lo menos un grado mínimo de garantía. Porque cuando las condiciones no están dadas, tal vez lo mejor sea no meterse en una empresa que podría conducirnos al fracaso. Pero si estamos decididos a implementar filosofía para niños, hay un primer paso esencial, que es cómo construye uno el currículo de filosofía para niños en la educación básica, primaria y secundaria. Por supuesto, una vez se planifica, se define el currículo, se define en qué niveles se va a trabajar, etcétera, el trabajo básico con filosofía para niños se hace en el aula. Y para eso tenemos un modelo estándar que es el que hemos estado practicando acá. Evidentemente ese modelo puede tener todo tipo de variantes, de aplicaciones, de novedades, etcétera, pero lo primero que uno tiene que aprender es el modelo estándar, que es lo que hemos trabajado acá. Cómo se conduce una discusión filosófica en el aula. Y voy a agregar a eso una pequeña consideración que es muy actual y es cómo se hace eso de llevar la filosofía al aula cuando estamos en un aula que es por conexión remota, cuando tenemos que trabajar por una plataforma como esta de Zoom o cualquier otra plataforma. Y a propósito de eso, intentaré decir que es conveniente evitar, que no es bueno que ocurra en una sesión de discusión filosófica y a partir de eso insistiré como en lo que se le pide al maestro. ¿Qué es lo que le corresponde hacer al maestro que dirige una sesión de discusión filosófica? Y al final daré algunas claves muy básicas sobre la preparación de una discusión filosófica desde la perspectiva de filosofía para mí. Será inevitable que aquí toque algunas cosas que ya previamente hemos conversado en algún momento, porque de alguna manera hemos ya empezado a practicar la metodología y el estilo de la discusión filosófica al modo de filosofía para niños. Pero siempre, aunque hayamos tocado algunas cosas, cuando hago una presentación busco hacer una síntesis completa de un tema. Entonces sabrán ustedes entenderse algunas cosas que puedan sonar un poquito a repetición. Pero bueno, entremos en materia. Decía anteriormente que cuando uno va a implementar algo, lo primero que tiene que analizar es si están dadas las condiciones para eso. Evidentemente, por ejemplo, cuando uno va a sembrar algo, tiene primero que mirar si el terreno está apto para ser sembrado. A lo mejor es un sitio totalmente árido donde nada se va a cultivar, que no va a dar ningún fruto. Entonces uno sabe que ahí no puede cultivar. En un sitio totalmente árido es imposible, ¿cierto? Puede que el sitio sí sea un poco árido, pero
se pueda abonar bien, se le puedan poner nutrientes y entonces de ahí salga un fruto interesante. Pero uno tiene que abonar el terreno o ver si el terreno es propicio o si no lo es. Evidentemente, hay ciertas instituciones donde filosofía para niños no es la adecuada, sobre todo en las instituciones que son autoritarias, dogmáticas, que pretenden enseñar a toda costa una doctrina donde impera sobre todo la disciplina basada en la fuerza, como ocurre a veces en algunas instituciones, por ejemplo, militares. No digo que necesariamente sea así, pero evidentemente en donde prima la autoridad, la fuerza, etcétera, filosofía para niños no encuentra un terreno suficientemente fértil para crecer. Esto es muy importante hacerlo porque filosofía para niños es una propuesta de educación filosófica que no se implementa fácilmente. Yo siempre insisto en esto. La implementación de filosofía para niños no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Exige mucho. No por condiciones logísticas, los materiales de filosofía para niños son muy sencillos. Son unas novelas que los niños pueden tener, que pueden ser de los niños o que las puede tener la institución. Son relatos con los que ellos pueden discutir, son relatos que llaman su atención, etcétera, pero no supone nada más ninguna tecnología muy elaborada, sino la capacidad de un maestro para escuchar a los niños. Y eso es lo más importante. En filosofía para niños se trabaja con los recursos básicos que un maestro tiene a mano. Y por eso se puede trabajar perfectamente en una escuela rural, donde a lo mejor no haya grandes tecnologías, pero donde existe lo esencial. Dos cosas esenciales. Uno, una disposición a aprender. Esa es la base del ejercicio filosófico. Eso lo aprendimos desde Sócrates. Sócrates se definía a sí mismo sobre todo como un gran aprendiz. Aquel que le interesa la filosofía es alguien que se pregunta, que siempre quiere aprender, que es curioso, que nunca tiene una respuesta definitiva para las cosas, que siempre pregunta porque siempre quiere aprender. Entonces, lo primero es una disposición para aprender, pero como se trata de filosofía con niños, lo más importante no solo es el aprender, sino tener una capacidad de escucha y atención al pensamiento de los estudiantes. Eso es lo que yo les he insistido tanto en otras ocasiones. Lo importante en filosofía para niños es meterse en la mente del niño, escuchar sus preguntas e intentar entender por qué razonan como razonan y cuál es la lógica que hay en sus razonamientos. No para corregirles, decirles que está bien o que está mal, sino para acompañarlos en su proceso de indagación, para plantearles nuevas preguntas, para invitarlos a hacer nuevas relaciones, para ponerles objeciones que los obliguen a replantear sus puntos de vista. Es decir, para promover un aprendizaje más inteligente. En la educación se ha creído muchas veces que el aprendizaje es el objetivo último. Yo creo que filosofía para niños va más allá de eso. No se trata de aprender simplemente. Si se tratara de aprender, hay incluso métodos muy efectivos como el látigo. Al látigo uno aprende, pero no se trata de eso. Se trata de un aprendizaje inteligente, de un aprendizaje que es el fruto de la reflexión. Entonces lo que uno tiene que tener como claro es que está en un lugar donde se puede pensar libremente, donde se puede aprender inteligentemente, donde se pueden plantear preguntas, donde incluso se pueden decir cosas que están erradas y nadie se va a burlar de nosotros, sino que estamos en el marco de una comunidad que acoge nuestras inquietudes. Esas son las condiciones más fundamentales. Si uno ve que hay un ambiente propicio para filosofía para niños, maravilloso. Pero tiene que analizar algunas condiciones institucionales para la implementación del programa. En las instituciones educativas debe haber unas condiciones básicas para la implementación del programa que yo intento recoger en 6 básicas. ¿Qué se le debe pedir a una institución en la que se quiere implementar filosofía para niños? Lo primero es el reconocimiento explícito
del valor formativo de la filosofía por parte de las instituciones comprometidas con el proyecto y el respeto por parte de ellas de la integridad de la filosofía como disciplina. Eso es muy importante. Que la institución educativa esté convencida de que la filosofía vale la pena en la educación. Si es una educación que tiene, si es una institución que tiene un interés meramente económico, formar personas para la banca, para el comercio, es muy difícil que esté convencida del valor formativo de la filosofía. Muchas veces por eso filosofía para niños se encuentra un mejor espacio, por ejemplo, en los colegios de las comunidades religiosas, porque ordinariamente esas comunidades están formadas por personas que tienen una formación filosófica, que son sensibles al valor de la filosofía, pero la institución tiene que tener una convicción de que la filosofía tiene un valor formativo esencial en la vida de los niños y de los jóvenes. Y tiene que estar dispuesta a respetar la integridad de la filosofía como disciplina. Es decir, la filosofía no se hace para otra cosa. No se trabaja en filosofía como un medio para la evangelización, por ejemplo. No se trabaja en filosofía como un medio para adoctrinar políticamente a los estudiantes. No se trabaja en filosofía simplemente como un instrumento para crear supergenios que saquen altísimos puntajes en las pruebas de Estado. No, ni una finalidad cognoscitiva, ni una finalidad política, ni una finalidad religiosa. A ninguna de esas finalidades puede subordinarse la filosofía. Hay que respetar la integridad de la filosofía como disciplina. Y eso supone una segunda condición, y es que la institución tiene que comprometerse en una formación adecuada y permanente de los maestros, tanto en las líneas fundamentales de trabajo del programa como en algunos aspectos básicos de la filosofía. Es decir, quienes implementen el programa tienen que irse comprometiendo a que se forman en el conocimiento de los textos de Lippmann, del estilo de trabajo de filosofía para niños, y que en la medida en que vayan trabajando en filosofía para niños tendrán que ir metiéndose también con algunos elementos básicos de filosofía, tendrán que aprender algo de lógica, a identificar una falacia, a analizar un argumento, por supuesto a manejar una discusión ética, etcétera. Porque filosofía para niños, si bien no ha sido pensada para que se implemente por filósofos profesionales, de todas maneras sí exige del maestro un compromiso con su propia formación filosófica. Un tercer elemento clave a tener en cuenta en una institución es con qué vamos a trabajar. La filosofía se hace en el medio del lenguaje y se hace con textos. No se hace con canciones, no se hace con imágenes por muy bonitas que sean, no se hace con buenos consejos, no se hace con refranes, no. La filosofía se hace con textos argumentativos. Y en el caso particular de filosofía para niños, con textos que tienen un carácter narrativo, donde hay un argumento, pero ese argumento es un relato, y un relato que tiene una estructura y que tiene una intención, y un relato que tiene además posibilidades de exploración filosófica, como son, por ejemplo, los relatos que escribió Lippmann, que he escrito yo mismo, etc. Porque se trata de definir con qué textos vamos a trabajar en el aula. Y eso supone una escogencia inteligente. Pero cuarta condición clave, quien trabaja en filosofía para niños no debe trabajar aislado, debe estar en contacto con una comunidad investigativa en filosofía para niños a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. El que quiera meterse en esto, intente ver quiénes más están trabajando en el área, en esto, en su país, a nivel internacional. Hoy en día es muy fácil contactar a muchas personas en la propia ciudad, dentro del país o incluso fuera del país, y tener una conversación con ella a través de un medio electrónico, de una llamada de WhatsApp. Uno tiene que empezar a trabajar en comunidad con otros. Por esa razón, hoy invité a dos amigos, filósofos y profesores de filosofía, a Nancy González y a Didier Santiago, para que más adelante estén con nosotros, para que nos ayuden también
a entender su experiencia y nos ayuden a comprender cómo es ese proceso de implementar filosofía para niños en una institución educativa. Entonces, esa es una cuarta condición clave, intentar consolidar una comunidad investigativa en filosofía para niños. Y por supuesto, el objetivo final y lo que uno siempre aspira es ese gran ideal pedagógico en el que tanto insistieron Matthew Lehman y Anne Margaret Sharp, y es que nuestras aulas se transformen en auténticas comunidades de investigación filosófica. Ese es un trabajo que se va construyendo con los propios niños y jóvenes, en la medida en que ellos entiendan la dinámica de la investigación filosófica, en la medida en que se fascinen con ese espacio en donde pueden preguntar, discutir, examinar las cosas que realmente les interesan y lo hacen en compañía de otros, en esa medida se va formando una comunidad de investigación filosófica. Pero todo esto, y esta es la sexta condición que reúne todas las anteriores, tiene que haber un compromiso institucional con el desarrollo del proyecto. A veces hay profesores muy bien intencionados y está bien que lo hagan, que les interesa filosofía para niños y consiguen que en un colegio les dejen trabajar con filosofía para niños, pero muchas veces se quedan aislados. Esas experiencias son muy interesantes, a los profesores les aportan mucho, a los estudiantes también, pero finalmente son experiencias aisladas y muchas veces no duran mucho tiempo. Es importante el compromiso institucional, que la institución educativa misma tenga claro que allí se está trabajando con filosofía para niños y que eso es una opción de la institución como tal, y no simplemente de algún profesor en particular. Garantizadas esas condiciones, cuando uno dice sí, en esta institución es posible y deseable trabajar en filosofía para niños, la primera tarea clave es cómo construimos un currículo para la educación básica primaria y secundaria. Cuando digo currículo no me refiero simplemente a decidir si tal novela se lee en tal grado, si tal otra cosa se trabaja en tal grado, etcétera, sino que hay que tener una concepción de conjunto. Hay que entenderlo como un programa que se va desarrollando a lo largo de diversos grados, que tiene unos objetivos básicos que se van desarrollando en fases distintas, que pretende desarrollar un determinado tipo de habilidades en determinados niveles. Sí, tiene que haber una planificación del trabajo. Filosofía para niños es un currículo organizado y claramente graduado para promover el aprendizaje filosófico en la educación básica primaria y secundaria. Entonces, tampoco podemos ser arbitrarios. No podemos pretender leer el descubrimiento de Harry con los niños de primer grado que tienen 6, 5, 6, 7 años o con los de segundo. Para ellos fue creado más un material como Checho y Cami, por ejemplo, o como Elfi de Matthew Lehman, que están pensados para niños que están iniciándose en la filosofía. Evidentemente tampoco vamos a trabajar Checho y Cami con los de grado sexto o grado séptimo, que ya tienen 11, 12 o 13 años, y que las problemáticas de Checho y Cami ya son muy diferentes a las suyas. Tenemos que elegir, asesorándonos con alguien que también tiene experiencia, cuáles son los textos que mejor se prestan en cada nivel. Hay un currículo que es el básico, que sigue siendo el básico, que es el creado por Lehman. Ese currículo ha pasado, ese conjunto de novelas ha pasado todas las pruebas. Se ha traducido a casi 30 idiomas. Se ha trabajado con él en muchísimos países, con todo tipo de adaptaciones, y ha resistido muchas adaptaciones. Evidentemente habrá alumnos que de golpe no les guste una novela, pues porque simplemente no les interesa la filosofía, están en todo su derecho. Pero las novelas de Lehman tienen la ventaja de que han probado que funcionan en el aula. Más aún, fueron las pioneras, fueron las que iniciaron ese trabajo. Y aunque hay otras personas, por ejemplo en Argentina o por ejemplo en Colombia yo mismo, que hemos escrito otros materiales para trabajar en el aula, nuestro punto primero de inspiración fueron las novelas de Lehman. Entonces lo primero que uno tiene que escoger es con qué material va a trabajar. Claro, la ventaja del Lehman o el mío es que está estructurado, que ha pasado la prueba del tiempo, ¿cierto? Aunque hay también muchas otras
muchos otros materiales para trabajar en el aula que se han hecho en otras partes y que vale la pena conocer y que en un momento determinado podría ser interesante utilizar. Sin embargo, dada la variedad de materiales existentes, no sé qué tanto se consigan en el Ecuador, entiendo que no mucho, que no existe una versión, digamos, adaptada al Ecuador. De hecho, cuando se ha trabajado en el Ecuador, sé que han trabajado con mis novelas o en algunos casos con las novelas de Lippmann traducidas en España, etcétera. Pero en todo caso, uno lo primero que tendría que hacer es hacer una adecuada selección de los materiales ya existentes, con la asesoría de alguien que conozca los materiales, su modo de aplicación, etcétera. Y esa selección se debería hacer según los niveles educativos en donde se espera aplicar el programa. Y, muy importante, hacer el esfuerzo por formar un equipo de trabajo que enriquezca la experiencia y le dé continuidad en el tiempo. Si son 2, 3, 4, y ojalá más profesores que se quieren comprometer a eso y que están dispuestos a trabajarle a eso con regularidad a lo largo de varios años, se ven los resultados. Parte esencial de este trabajo es la continuidad. Una evaluación que se hizo de distintos programas de desarrollo del pensamiento hace ya 25 o más años por parte de expertos de la Universidad de Harvard. Tomaron varios programas y uno de ellos fue Filosofía para Niños, cuando todavía no estaba ni siquiera muy desarrollado. Y el juicio de ellos sobre Filosofía para Niños es muy interesante. Después de todos los exámenes que hicieron de distintos programas, la conclusión de ellos era la siguiente. De todos los programas que hemos estudiado, el que tiene la posibilidad de desarrollar a largo plazo un pensamiento más eficiente, más profundo, más riguroso y significativo, es Filosofía para Niños. Esa fue la conclusión. Pero tenían dos anotaciones claves. Decían, sin embargo, tenemos dos reservas fuertes. Primero, es un programa que le exige demasiado a los profesores. Y entonces es un programa que tiene dificultades de aplicación porque es muy exigente. Y segunda reserva que ellos tenían, aunque el programa puede rendir muy buenos frutos, exige mucha continuidad. Porque incluso las mediciones que ellos hicieron, por ejemplo, en términos de habilidades cognitivas, mostraban que eran muy eficientes desarrollando, por ejemplo, determinadas habilidades de razonamiento, habilidades investigativas, etcétera. Pero que cuando ese trabajo no mantenía continuidad, cuando se suspendía, muchas veces lo logrado se perdía. Entonces, es importante aquí la continuidad. Entonces, es muy importante que sea un proceso planificado, que haya un proceso de aplicación, de implementación, un plan de implementación a mediano y a largo plazo. Y entonces, con base en eso, se puede entrar en el proceso de construcción del currículo de filosofía para niños de la institución y hacerlo paso a paso. Yo siempre recomiendo, evitando en lo posible aplicaciones masivas que comprenden la totalidad de los niveles educativos. Yo creo que aquí hay que ir más despacio. En algunos colegios al principio, pues, ¡ay, eso tan interesante y tal! Y entonces, de un día para otro, el rector decidió que había filosofía desde primer grado hasta grado 11 en Colombia, es decir, desde los más chiquitos hasta los más, todo el mundo, de un día para otro. A veces esas implementaciones son difíciles porque funcionan muy bien acá, no funcionan allá, tienen problemas acá. Yo sugiero siempre ir más despacio. Mi experiencia siempre ha sido que lo mejor es empezar con niños pequeños que ya tienen por lo menos una capacidad de lectura medianamente desarrollada. En primer grado, para eso está escrito Checho y Cami, Elfi, ya los niños tienen una mínima capacidad de lectura, pueden coger un texto y leerlo en voz alta. Otro momento interesante para iniciar ese trabajo pueden ser a veces los 12 años, cuando se empieza con Harry. Si se implementa bien, otros dicen, no, yo prefiero empezar por tercero. Bueno, pero en todo caso, que no sea una aplicación masiva. Todo el mundo de una vez. Hay que ir despacio, el profesor tiene que probar las virtudes de filosofía para niños, pero también las dificultades que plantea la implementación del programa.
Por eso siempre es más recomendable una implementación progresiva, partiendo de unas experiencias piloto que deben ser adecuadamente evaluadas. Probemos un año en estos dos niveles, al final del año evaluamos, con los que ya empezamos mantenemos una continuidad y empezamos con otro grupo, hasta que vamos cubriendo un conjunto más amplio. Bueno, pero ¿cómo trabajar con filosofía para niños en el aula? Porque finalmente filosofía para niños se aplica en una institución, pero en concreto se trabaja en las aulas, con los niños y con los jóvenes. Ya de alguna manera lo hemos visto un poco en las sesiones que tenemos después de las 7 de la noche, donde trabajamos con un texto, hacemos toda la dinámica de la discusión filosófica. Ya incluso ayer y antier y hoy mismo algunas personas han hecho el trabajo de dirigir una discusión filosófica y les hemos hecho una evaluación, etc. Eso que estamos aprendiendo es lo que yo llamaría la sesión estándar de filosofía, que puede durar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del nivel educativo en que se desarrolle. Con niños más pequeños, más de media hora es difícil, porque sus niveles de atención son menores. Y entonces el texto, el rato que se lee, la discusión es mucho más corta, las preguntas son mucho más precisas. Y hay que poner más énfasis en lo lúdico. Entonces hay que hacer muchos ejercicios, hay que hacer formas de recrear conceptos, ejercicios lúdicos, meterles elementos de música, de pintura, de muchas cosas de ese estilo. Con los más grandes, cuando ya se trabaja con Harry, con Susi, con Marcos, las sesiones podrían ser más largas si el horario escolar lo permite. Pero por eso, con lo que trabajamos es con una sesión estándar de más o menos 45 minutos, en donde hay que hacer, como les he insistido, por lo menos 4 actividades fundamentales. Primero, la lectura en público del texto narrativo. Ya como sea en público, si lo lee uno solo, si se van turnando la lectura, si representan los personajes, como hemos hecho acá, si encuentran otras formas de dramatización, si alguien prefiere, por ejemplo, hacer un podcast bien elaborado y le pone música de fondo y todas esas cosas, o si alguno decida, en algunos casos, mi cuento del miedo es para los valientes, unos niños de una vereda, unos niños campesinos de una vereda del departamento de Boyacá en Colombia, con ese cuento hicieron un video, una especie de película de unos 20 minutos, que incluso luego llevaron a un congreso de filosofía en Río de Janeiro hace unos años. Se pueden inventar muchas cosas, lo importante es que haya una lectura en común, una lectura pública. Vuelvo a insistir en la importancia de ese ritual de la lectura y sobre todo de ese punto de partida narrativo. Filosofía para niños se hace a partir de narraciones, no de imágenes, no de frases, no de teorías elaboradas, no de textos ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de los grandes filósofos, de una narración donde un niño cuenta su experiencia y va reflexionando sobre ella. Y el segundo elemento en el que también insisto yo mucho es el planteamiento de preguntas por parte de los participantes en la discusión. Porque no se trata simplemente de leer una narración, sino de problematizar nuestra experiencia. Y entonces cuando intentamos preguntarnos, estamos intentando comprender nuestra experiencia. Y nos planteamos esas preguntas que tantas veces queríamos discutir con alguien y no tuvimos con quién hacerlo. Pero de las preguntas se sigue la discusión en donde contamos con un profesor, con un maestro que nos coordina, que nos ayuda a llevar la discusión, que coordina nuestros puntos de vista, que nos plantea nuevos problemas, que nos ayuda a explorar nuestros propios pensamientos. Y finalmente, en los últimos minutos de esa sesión, es bueno ir como recogiendo los frutos de lo que se ha estado examinando. Se hace un ejercicio, una actividad de cierre, yo pongo el cierre entre comillas porque no es de conclusiones, esta es la conclusión definitiva a la que llegamos, sino es un ejercicio de síntesis, donde por ejemplo clarificamos una distinción que hemos hecho, aplicamos lo que hemos estado discutiendo al examen de determinadas situaciones de nuestra vida,
hacemos un ejercicio más lúdico, un ejercicio de escritura, de percepción. Esos son los 4 momentos claves. Pero hay algunas observaciones que vale la pena hacer sobre esto que yo llamo el esquema estándar o la sesión estándar de filosofía para mí. La primera es esta. Algunas personas realizan una actividad pretextual. En el documento que yo les di de Walter Cohen, que es un filósofo argentino muy amigo y un hombre que ha hecho mucho por el trabajo filosófico con los niños en Latinoamérica. Walter recomendaba que se podía hacer un trabajo pretextual como de ambientación del texto. Puede ser, pero yo no lo veo tan necesario, sobre todo si estamos trabajando con límites de tiempo precisos. 45 minutos es un tiempo limitado, entonces de golpe, más allá de esas 4 puntos claves, yo no agregaría el quinto, pero se puede hacer. Otra cosa que algunos hacen es que en algunos momentos se utilizan elementos gráficos, fotografías, videos, símbolos, etcétera. Infogramas, hoy se usan cantidades de cosas. ¿Eso se puede usar? Sí, sí, son muy útiles, pero no pueden sustituir la narración. La filosofía, insisto, no se hace a partir de imágenes. La filosofía se hace a partir del lenguaje hablado, de la argumentación, y en este caso de la argumentación que se va sucediendo en una narración en donde se cuenta una experiencia. Las imágenes fijan situaciones, una fotografía. Los videos fijan situaciones, graban un pasaje. Y eso está bien. Aquí estoy haciendo un video y esto va a quedar grabado y lo podrá ver después alguien muchísimo tiempo después. Una narración siempre es en tiempo presente. Y esa es una gran ventaja. Si hoy leemos una historia, la historia de Pío, no es una historia que pasó hace tiempos, es una historia que está sucediendo aquí y ahora. Las narraciones suceden aquí y ahora. Esa fue una de las cosas que nos enseñó Aristóteles y en general los griegos. La tragedia era para ellos la gran catarsis de las pasiones que necesitaba una ciudad, porque las tragedias no eran algo que habían pasado alguna vez, sino que se vivían en tiempo presente. Uno compartía las pasiones de los personajes, su ira, su temor. Muy bien, las narraciones suceden ahora. Ahora cuando leamos más adelante la historia de Santi en El miedo es para los valientes, eso no ocurrió alguna vez, no, eso ocurre ahí cuando lo estamos leyendo. Entonces, no hay que sustituir la narración viva por imágenes que pueden apoyar, que pueden ayudar, que son útiles, pero aquí se trabaja con narración. Puesto ese esquema, uno puede hacer todas las variantes que quiera. Uno puede agregar, suprimir, modificar, unas veces lee de una manera, otras veces de otra, se puede inventar otros medios para hacer las preguntas, puede pedirles que las escriban en un papelito y las intercambien, puede hacer 20.000 cosas, todo lo que quiera se puede inventar, pero conservando los elementos fundamentales. Lo esencial es que se conserve lo esencial del trabajo de una comunidad de investigación filosófica, que son esos 4 elementos. El punto de partida narrativo. Se parte de una narración. 2, el ejercicio de cuestionamiento. Si no hay preguntas, no hay filosofía. La pregunta es la herramienta esencial y el punto de partida del ejercicio filosófico. 3, tiene que haber discusión filosófica. Porque si alguien va y nos da una lección, pues entonces no es una discusión, sino es una lección que tiene sentido y tal, pero no es una sesión de discusión filosófica donde nos entrenamos en el ejercicio filosófico. Y el cuarto elemento es un ejercicio de síntesis reflexiva que nos permite articular, relacionar, hacer síntesis. Yo insisto mucho en este punto porque uno aprende no cuando le enseñan, uno aprende cuando hace síntesis. Ese es el momento del aprendizaje. El aprendizaje es un ejercicio sintético.
Hay un texto muy bello en la historia de la filosofía que yo le recomiendo mucho a leer a los maestros. Es un diálogo que existió entre uno de los más importantes filósofos de la antigüedad, San Agustín, y su hijo. Sí, San Agustín tenía un hijo. Sí, luego fue santo y todo, y fue un gran obispo y todo, un gran doctor de la iglesia, pero San Agustín tenía un hijo, que luego murió muy joven, a Deodato, y parece que él tuvo este diálogo con su hijo cuando era muy niño, y luego lo escribió, y el diálogo se llama De Magistro, y es una reflexión bellísima sobre el lenguaje, pero también sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, sobre el uso de los signos, etcétera. Es un texto muy bello, y al final del diálogo, San Agustín le dice a su hijo, a Deodato, le dice, recuerda a Deodato que es distinto el tiempo de la locución al tiempo del conocimiento. Traduzcámoslo a nuestro lenguaje hoy, lo que le está diciendo es esto. Es distinto el tiempo de la enseñanza en que un maestro profiere palabras, lo que estoy haciendo yo acá. Yo aquí estoy enseñando, y enseñar es esto, hacer señas, eso es lo que significa enseñar, hacer señas, mostrar una cosa, ¿cierto? Ese es el tiempo de la locución, ese es el tiempo de la enseñanza. Pero es distinto el tiempo de la locución al tiempo del conocimiento. Es distinto el tiempo de la enseñanza al tiempo del aprendizaje. ¿Cuándo aprende uno? Cuando hace síntesis. San Agustín lo describe muy bellamente, le dice a Deodato, cuando estás por allá en la noche en tu cuarto y te pones a meditar interiormente las palabras de la verdad, entonces es ahí que aprendes. Uno aprende, no cuando le enseñan, uno aprende cuando piensa, cuando reflexiona, cuando hace nuevas relaciones, cuando produce nuevas síntesis. Y en filosofía para niños se trata de aprender no de lo que nos enseñan otros, sino de la interacción con otros y del modo como somos capaces de sintetizar eso en ideas y en argumentos propios. Claro, ese ejercicio que originalmente fue pensado para el aula, sin embargo hoy nos toca hacerlo a través de conexión remota como estamos en este momento. Filosofía para niños fue un programa pensado y un método pensado inicialmente para las aulas regulares y siempre ha sido pensado como un programa basado en la discusión filosófica estrictamente presencial. Cuando uno iba a estudiar con Lippmann, como fui yo en el año 91, las, él no nos daba clases. Nunca nos dio clases, nunca nos dio una conferencia. Entre otras de entrada, él decía, a mí no me gusta dar conferencias, yo no. Entonces nos sentábamos a la mesa con él y empezábamos a hablar, le planteábamos preguntas. Cuando ya trabajábamos con sus novelas, hacíamos estrictamente el trabajo que se hace en el aula de clase. Y luego nos ponía a todos a que nos evaluáramos, como hemos hecho ayer y antier. Y había gente de todas partes, había gente de Australia, había gente de los países africanos, había gente de Latinoamérica, había europeos, norteamericanos, etc. Pero nos confrontábamos. Filosofía para niños fue pensada como algo presencial, pero con el tiempo se ha tenido que adaptar a nuevos escenarios. Por ejemplo, la educación formal con diversos tipos de población. Hay mucha gente que empezó a trabajar con filosofía para niños, pero en programas de educación no formal, por ejemplo, con niños de la calle. De hecho, la primera vez que yo fui al Ecuador a dar un curso de filosofía para niños, en enero del año 99, quien me invitó fue una institución de Quito que trabajaba con educadores de la calle, SECAFEC, porque habían descubierto la potencialidad que tenía la filosofía en ese trabajo que hacían ellos con los niños, ¿no? Posteriormente, Filosofía para Niños desarrolló muchos programas, por ejemplo, en el campo de la salud, por ejemplo, con enfermos de cáncer, con enfermos de SIDA. El propio Lippmann incluso escribió una historia para trabajar con los enfermos de SIDA cuando él todavía, digamos, estaba muy activo, fue que empezó toda la crisis del SIDA y él contribuyó a eso a través de la creación de una historia que se trabajaba con los muchachos que tenían SIDA.
Entonces, se tuvo que adaptar. Con el tiempo también, desde finales del siglo pasado, surgieron en Francia y en muchas partes del mundo los cafés filosóficos. Y los cafés filosóficos muchas veces tienen un estilo semejante al de filosofía para niños porque trabajan con este modelo de discusión donde se exploran los pensamientos a partir de preguntas, donde se examina el razonamiento, donde se identifican supuestos, donde se examina el lenguaje, donde se realiza eso que llamamos la investigación filosófica. Por supuesto, también a final del siglo XX también surgieron las consultorías filosóficas, incluso las terapias filosóficas. Gente que va al filósofo para comentar problemas que le atañen personalmente. Yo mismo hace 2 años estuve haciendo un programa como alumno, un programa de consultoría filosófica con una institución de México. Entonces, Filosofía para Niños desarrolló un estilo de trabajo que luego se pudo adaptar a muchas cosas. Y entonces que tiene que adaptarse a lo que tenemos hoy, que es la conexión remota. Yo no tengo dudas de que no hay mejor interacción comunicativa que la que será cara a cara por personas que se están viendo permanentemente, que comparten el mismo lugar, porque además retroalimentan su comunicación de forma inmediata. Cuando uno está presente con otros, puede interpretar las miradas, los gestos, la retroalimentación de la comunicación es tremendamente ágil. El intercambio verbal es mucho más espontáneo. Este mismo curso que estoy dando acá ahora yo lo he dado en otras ocasiones presencialmente en la universidad y bueno, tiene una serie de ventajas. Hoy nos toca interactuar a través de una pantalla y entonces nos toca adaptar. Las condiciones actuales nos exigen adaptarnos a la interacción a través de plataformas. Eso plantea dificultades que todos las hemos vivido sin duda, pero lo que hemos ido descubriendo acá también es que es posible desarrollar una buena discusión filosófica si se garantizan algunas condiciones y se hace un buen uso de las herramientas que ofrecen las plataformas. Lo hemos hablado en otro momento y este curso además me ha servido a mí para sacar varias conclusiones importantes. Lo primero esencial es que la plataforma que usemos debe permitir que nos veamos todos. Cuando estamos en una discusión filosófica necesitamos vernos todos y todos tener la cámara prendida, porque aquí hay una interacción permanente de gestos, de palabras. Por eso, esto funciona bastante bien por Zoom. Yo el año pasado hice un curso de filosofía para niños por Blackboard, que es otra plataforma que tiene cosas muy buenas, pero donde solo pueden estar 4 personas en pantalla. Entonces solo se ven muy pocas personas. Creo que Zoom o algunas otras, lo importante es que podamos estar varios en pantalla. Y en ese sentido Zoom me ha parecido la mejor. Por supuesto, se recomienda, como lo hemos visto en estos días, que la lectura del texto narrativo que compartimos en la pantalla de la plataforma, de la pantalla de nuestro computador, cuando compartimos pantalla sería interesante, y lo hemos ido descubriendo en la experiencia de estos días, tener alguna clave para identificar bien el narrador y los personajes. Algunos en estos días, por ejemplo, lo que hicieron fue que pusieron la inicial del personaje antes de cada intervención para que cada uno lo viera fácilmente. Se pueden usar colores, etc. Se trata de cómo logramos que sea una lectura mucho más dinámica a través de la plataforma. Lo mejor es que las preguntas, como veíamos anoche, se hagan en el chat, en la parte derecha del chat. Porque si se hacen en la pizarra virtual, las preguntas quedan visibles para todas las preguntas, pero entonces no podemos ver a los demás compañeros, o vemos solo a 1, 2 o 3, pero no podemos verlos a todos. Entonces, la ventaja de tenerlo en el chat es que podemos ver a todos en la pantalla, en su cámara cada uno, pero además podemos tener las preguntas a la vista de todos. En la reflexión filosófica es importante saber, primero, que nos dirigimos a personas y en segundo término, que tenemos una agenda de investigación en común, que esas son las preguntas que aparecen en el chat. Por supuesto, se deben definir muy bien las reglas de discusión, cómo se participa en la discusión, cómo se hace uso de las herramientas para eso, por ejemplo, cómo se utiliza la opción de levantar la mano, bueno, etc.
Y sobre todo es importante tener siempre a mano el manejo de las herramientas de la discusión. Esto se va aprendiendo desde luego en la práctica. Y una cosa que hemos ido descubriendo y que descubrimos también en estos días, especialmente con la experiencia que tuvimos ayer y antier, es que es muy útil que la persona que dirige la discusión se pueda concentrar plenamente en la discusión y esté siempre apoyado por alguien que se ocupe de los aspectos logísticos de la sesión. Por ejemplo, que le dé la entrada a los que quieren participar y por algún motivo están por fuera, o que no se distraiga. ¿Qué es conveniente evitar en las sesiones de discusión filosófica? Muy rápidamente. En todas las discusiones filosóficas, sea que las hagamos de forma presencial, a través de una plataforma como ahora, etcétera, es decir, en conexión remota con apoyo de medios electrónicos, hay cosas que se deben evitar. O porque interfieren en el curso natural de una discusión, porque introducen tensiones innecesarias, interfieren en la comunicación entre los participantes, o porque impiden que la discusión vaya ganando en altura filosófica. ¿Qué debe evitar uno? Yo voy a señalar 7 cosas que es importante evitar. 1. Pretender tener plenamente controlada la sesión por parte del profesor o de quien coordina la discusión. Por ejemplo, traer todo perfectamente programado, las preguntas, los ejercicios, los tiempos, etcétera, de tal manera que se impida el pensamiento deliberado de los participantes. Filosofía para niños no es una pedagogía directiva. Lo que le corresponde a quien coordina una discusión no es programar el pensamiento de los demás y tenerlo todo prefijado. Lo que le corresponde es saber interpretar las circunstancias de la discusión y ofrecer alternativas interesantes. Cuento brevemente esta anécdota. Cuando yo estuve trabajando con Matthew Lindman, que nos ponía a dirigir una discusión y luego la evaluábamos, recuerdo un señor inglés, Norman Atkinson, que hizo la sesión de discusión perfecta. 45 minutos lo hizo todo bien, todo en orden, todo claro. A todos nos pareció perfecto. Y Matthew Lindman dijo, es lo peor que he visto. Y yo le dijimos, ¿por qué? Dijo, no nos dejó pensar. No nos dejó pensar. Nos controló durante 45 minutos. Cada uno hizo lo que él ya tenía programado y nos manejó como borregos. Eso no es una comunidad filosófica. En una comunidad filosófica no todo está programado. El pensamiento es un ejercicio deliberado. Tampoco hay que permitir que las discusiones, segunda cosa, tampoco hay que permitir que las discusiones se vuelvan excesivamente abstractas o muy especializadas, de tal manera que solo la puedan seguir los filósofos profesionales. A veces los que tienen formación filosófica entonces empiezan a discutir, sí, pero es que como dijo Kant, pero yo estoy en desacuerdo porque es que Rorty dijo, tranquilo, ese no es filosofía. En filosofía para niños no pensamos a partir de lo que dijeron los filósofos. Pensamos a partir de nuestras propias creencias y de nuestro afán por tener creencias razonables. Por tanto, tercera cosa que se debe evitar, tampoco una sesión de filosofía para niños es para que el profesor dé clase de filosofía. Entonces, ya que yo les voy a explicar, Aristóteles dijo esto, esto y esto, habló de 4 causas, por eso. Eso no tiene el caso hoy. Hay clases de filosofía para eso, yo eso lo explico en mis clases sobre Aristóteles, pero en una sesión de filosofía para niños no. Filosofía pues no es para dar clases de filosofía. Tampoco el maestro puede llevar la agenda, o sea, predeterminar el maestro qué es lo que hay que examinar o discutir. Él ya lleva las preguntas listas y él ya lleva la agenda prefijada. No, no, eso es manipulación. Tampoco se trata entonces de que cada uno discuta como quiera, discutir por discutir sin que se haga el ejercicio filosófico. Nosotros podemos discutir de muchas formas. Recuerdan cuando hablamos el sábado de las discusiones. Hay discusiones, hay buenas discusiones y hay discusiones filosóficas. Por más animada y ordenada que sea una discusión, eso no la hace filosófica. La discusión solo es filosófica si se hace investigación filosófica, si se precisan los términos, si se definen las preguntas, si se examinan los razonamientos, si se analiza el lenguaje, se identifican las consecuencias, se identifican los supuestos, se prevén las consecuencias, etc. No hay discusión filosófica sin investigación filosófica.
Por tanto, hay que evitar también, sexta cosa, que las sesiones se conviertan en un mero intercambio de anécdotas, de experiencias, de opiniones o en sesiones de terapia de grupo. Ay, si es que a mi primo le pasó no sé qué. No, esto no es un anecdotario. No, es que les voy a contar un problema que me tiene muy preocupado. Bueno, esto no es una terapia de grupo. Si alguien algún día quiere contar algo que para... Bueno, no hay problema. Pero esto no es una terapia de grupo. Esto es una sesión de discusión filosófica. Y hay una cosa que también es muy importante evitar, y es pretender resolver los asuntos filosóficos por procedimientos que son ajenos a la investigación filosófica. Por ejemplo, como las pruebas experimentales. Así se resuelve una disputa científica. Cuando hay una discusión científica, se recurre a lo que muchos filósofos de la ciencia llaman el experimento crucial. ¿Cuál de las dos teorías explica mejor la cosa? Pues hagamos un experimento y eso lo resuelve, ¿cierto? Tampoco las demostraciones lógico-matemáticas. Una discusión filosófica no se resuelve haciendo demostraciones al estilo de la demostración de un teorema en geometría. Mucho menos aún a través de votaciones. Ah, no nos pudimos poner de acuerdo, entonces levante la mano quién dice que sí, quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Eso no es una discusión filosófica. Las discusiones filosóficas no se resuelven por votación. ¿Qué debe hacer entonces un maestro que dirige una sesión filosófica? Voy rápido en esto porque ya lo hemos tocado muchas veces. Uno, estimular a los participantes para que expresen sus puntos de vista. Tienen que estar atentos a que vayan expresando sus puntos de vista y en lo posible invitar a que distintas personas expresen sus puntos de vista. Debe buscar además no solo que expresen esos puntos de vista, sino que los puntos de vista de los diversos participantes interactúen entre sí. No solo con el profesor, no es un diálogo con el profesor, no, es un diálogo entre todos los participantes. Debe buscar sobre todo que se construya a partir de lo ya lo elaborado por otros. A ver, Gabriela, tú piensas que tal cosa, eh, Wilson dijo tal cosa, ¿tú qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Lo complementarías? ¿Lo criticas? ¿Por qué? Interactuar, los puntos de vista tienen que interactuar. Por supuesto, el profesor debe ayudar a detectar inconsistencias, contradicciones, falacias, pero no acusando al otro, es que cometiste una falacia, no. Sabiendo poner preguntas, preguntas que lleven a examinar las cosas. Debe solicitar a los participantes que identifiquen y exploren los supuestos que están implicados en lo dicho. Debe solicitar a los participantes igual que imaginen las posibles consecuencias de lo que afirman o defienden. Debe pedirles, por supuesto, que sean rigurosos en el razonamiento y precisos en el uso que hacen de los términos. Incluso cuando sea necesario, les debe pedir definiciones. No todo el tiempo, pero hay muchos lugares. Tú estás diciendo esto, ¿por qué no lo defines? ¿Qué entiendes por eso? Cuando tú hablas de percepción, ¿qué entiendes? O cuando tú dices memoria, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al acto de recordar algo? Simplemente al hecho de que algo se te quedó guardado en la memoria o al hecho de que tú haces un ejercicio por recordarlo, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo recordar que hacer memoria. Sobre todo el profesor, quien coordina una discusión filosófica sin alterar el sentido de las preguntas originales de los participantes, les debe pedir que las formulen con la mayor precisión posible. Y debe proponer un ejercicio o actividad que ayude a precisar puntos de vista, a reforzar distinciones y relaciones descubiertas en el curso de la discusión y a evaluar situaciones mediante el uso de criterios o conceptos elaborados en la discusión. Culmino brevemente con esto. ¿Cómo se prepara una sesión de discusión filosófica? Ya a algunos de ustedes les tocó hacerlo ayer y antier. Yo voy a dar simplemente 4 recomendaciones básicas. Primera, nada ofrece una mejor comprensión del pasaje que se va a discutir. Por ejemplo, hoy vamos a discutir el cuento El miedo es para los valientes. Nada ofrece una mejor comprensión de eso que haber hecho una lectura completa del texto. Igualmente, si van a trabajar con un pasaje de la novela, lo primero es leer la novela completa. Eso ayuda mucho. Yo insisto siempre, uno comprende del todo a las partes. Uno entiende mejor
cada pasaje de Harry si se ha leído toda la novela. Entonces hay que empezar viendo el conjunto. Cada fragmento se entiende mejor si se ve dentro de una visión de conjunto. Entonces yo lo primero que les recomiendo a los profesores de filosofía para niños es léase la novela completa, siéntese y se la lee y se hace una imagen del conjunto, que eso le va a ayudar a entender. Segunda cosa clave, se debe leer el cuento o el fragmento de la novela con el que se va a trabajar con una perspectiva conceptual. Es decir, identificando los conceptos claves, las ideas principales que están implicadas en cada pasaje de la narración. Y eso antes incluso de consultar el manual del maestro. Esto hay que hacerlo antes. Uno tiene que hacerse una visión propia de la narración y de su significado. Poder uno coger el texto y decir, vea, aquí se está trabajando una idea interesante sobre la justicia. Lo que está en discusión en este pasaje de la narración es la noción de justicia distributiva, por ejemplo. O aquí aparece un problema interesante sobre si hay cosas que pueden suceder al azar. O aquí Pepito se está preguntando por qué llama bello a un cuadro, ¿no? Entonces está examinando los criterios estéticos que tenemos para juzgar un cuadro. Anote todo eso en el texto porque eso le ayuda a darse una idea propia del texto. Y sobre todo, al maestro le corresponde elaborarse con la lectura de ese texto, con intentar captar los conceptos directivos, debe elaborarse un esquema o un mapa conceptual que le ayude a articular las ideas principales identificadas. Se trata de que uno como maestro primero tenga una estructura conceptual propia, uno haya hecho el análisis de decir, vea, en esta historia se trabajan cosas muy interesantes. En esta historia están en juego conceptos de tal tipo y de tal tipo que se pueden explorar de esta manera y de esta otra. Y con base en eso prepara su caja de herramientas. Porque aquí quien coordina una discusión filosófica no es alguien que se lo sabe todo. Se parece más al mecánico que va con su caja de herramientas a desbarar un carro. Él no sabe qué va a pasar, él no sabe todavía que tiene el carro, de golpe tiene algún indicio, pero él tiene que llevar todas las herramientas y saberlas utilizar de acuerdo con la situación que ocurra. Entonces el maestro prepara una caja de herramientas a la que puede acudir en el momento adecuado, de acuerdo con el rumbo que vaya tomando la discusión. Claro, para completar esa caja de herramientas le pueden ser muy útiles los aportes que hay en los manuales del profesor que acompañan las novelas y los cuentos de filosofía. Porque filosofía para niños, en lo que cree esencialmente es en el pensar deliberado, y sobre todo en el pensar deliberado de los niños y de los jóvenes. Por eso hay dos reglas, y con esto termino, hay dos reglas que son tal vez las más importantes de todas en el trabajo con filosofía para niños. La primera es esta. Aquí se trabaja con los intereses de los niños y no con el orden prefijado por el profesor. El orden y la agenda lo ponen los niños con sus preguntas. Se trabaja con sus intereses, no con un plan prefijado que yo como maestro llevo. Y segundo, ya le he dicho, esa es otra regla clave. Filosofía para niños supone prepararse muy bien, pero no para cumplir un libreto previo. Supone prepararse muy bien para poder improvisar muy bien. Bueno, tenemos la visita hoy entonces de dos personas que tienen mucha experiencia en el trabajo de implementación de filosofía para niños. Esas dos personas, no sé si ya entraron o hay que, seguramente hay que... Sí, Diego, aquí estamos. ¿Ya están por aquí? Sí. Sí, Diego, ya. Ah, bueno, bienvenidos entonces. Yo les voy a pedir a ellos, a Nancy y a Didier, que en máximo 10 minutos nos cuenten su experiencia de lo que ha sido trabajar con filosofía para niños y digamos cómo han implementado este estilo de trabajo en las instituciones educativas en que han trabajado. Nancy lleva muchísimos años trabajando en el Colegio San Bartolomé La Merced, ella es profesora del Colegio San Bartolomé y de la Universidad Javeriana, donde precisamente maneja la cátedra de filosofía para niños
en la Facultad de Educación. Ella tiene mucha experiencia de más de 20 años en la implementación del programa. Didier ha implementado el programa también en otros colegios, en el Colegio Champañán de Bogotá, en el Liceo Hermano Miguel de La Salle, y también es profesor desde hace unos años de la Universidad de los Andes, fue profesor también de Uniminuto, de la Universidad Santo Tomás, y tiene también mucha experiencia en trabajar con filosofía para niños desde los primeros niveles hasta los niveles más altos. Entonces les voy a pedir que 10 minuticos nos presenten su experiencia y luego ya hacemos una sesión más abierta de preguntas, de inquietudes que ustedes tengan para complementar esta parte de la implementación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Como les cuenta Diego, pues soy maestra de cuna y con eso me refiero a que soy bachiller pedagógico y siempre tuve un interés particular por la educación. Pero mi formación profesional fue en filosofía, ni siquiera en la licenciatura. Pero al llegar al campo laboral, pues voy a un colegio y me piden dar clases de filosofía en 10º y 11º. Este es un colegio de la Compañía de Jesús que queda en Bogotá, el Colegio San Bartolomé La Merced. Y empiezo a coordinar el área de ética y filosofía del colegio. Y todas las áreas estaban haciendo una reflexión supremamente interesante. Y era cómo formar el pensamiento de las áreas, el pensamiento matemático, el pensamiento científico, desde el preescolar hasta el grado 11º. Pero la filosofía en el colegio empezaba en 9º, 10º y 11º. Y me ponen el reto. ¿Cómo se forma el pensamiento filosófico desde los más pequeños? No tenía ni idea. La verdad, en la universidad nunca habíamos tocado el tema y pues sentíamos que era un pensamiento que estaba destinado para los estudiantes de los últimos años por la densidad de los conceptos. Sin embargo, coincidía en que Diego ofrecía el primer diplomado en la Universidad Javeriana y empecé a tomar el diplomado y coincidía con que el colegio me abrió un espacio, esta locura, de trabajar filosofía para niños de 1º a 11 sin haber terminado la formación en filosofía para niños. Pues mi primera tabla de salvación fue coger las novelas y el programa y todo el currículo de Lickman y decir tal para primero, tal para segundo, para tercero, para. Estoy hablando de un colegio que no tiene solamente un curso por grado. Tenemos 1.810 estudiantes aproximadamente, tenía más o menos 5 cursos por cada grado y no tenía mucha certeza qué hacer. Y en especial, no tenía a muchos profesores formados en lo mismo. Éramos 2 con Victoria Salazar, quienes estábamos tomando el diplomado, pero no teníamos la cobertura. Entonces nos enfrentábamos como a 2 grandes retos. Tenemos el espacio, el colegio cree en mí, me da la oportunidad de implementar un programa que hasta ahora estoy conociendo, pues decidimos hacernos un estudio muy juicioso de la novela, de los manuales, como les contaba Diego, de prepararnos para ver los niños qué preguntas iban a hacer, por dónde se iba a ir la discusión, y de los manuales sacábamos pequeños fragmentos y armábamos guías de posibles ejercicios que íbamos a aplicar. Muchas veces nos quedamos con el paquete completo de material porque los niños habían ido por otro lado. Y empezamos a divagar un poco qué hacer. Lo que decidimos en el momento fue hacer un análisis del impacto que traía la novela y cuáles eran las preguntas más frecuentes que tenían los niños con respecto a los temas que allí discutíamos. Claro, esos son los medios. La novela y el manual son los medios. ¿Cuáles son los fines que realmente pretendíamos desarrollar en cada uno de los niveles? Y fuimos matizando 2 cosas. 1, éramos los encargados de formar un pensamiento filosófico. Ese pensamiento filosófico tenía un progreso.
Es decir, los niños formulan preguntas de esa forma en primer grado y en noveno grado deben hacerlas así. Entonces nos entramos un poco en relación con la clase de matemáticas, con la clase de lengua castellana, cuáles son sus objetivos de aprendizaje y cómo nosotros podríamos ir poco a poco estimulando las actitudes filosóficas, pero también ir promoviendo el desarrollo del pensamiento complejo en los niños. Y nos fuimos proponiendo unos objetivos, fuimos mirando el impacto que tenían las novelas y sobre todo íbamos mirando qué pasaba con los niños. Miren lo que empezó a pasar al segundo año de trabajo juicioso y sistemático de las novelas con los niños. Empezaron a cambiar los comportamientos cognitivos de los niños en las distintas clases. De un momento a otro, los niños no esperaban a que el profesor formulara la pregunta. Eran ellos quienes formulaban la pregunta. Pero incluso no se la formulaban al maestro. O sea, la relación ya no era bidireccional, maestro-estudiante, sino que se dirigían a sus compañeros o volvían sobre la interpretación o la postura que tenía un compañero y la discutían. Pues fue necesario también empezar a involucrar un poco a los maestros en el ejercicio que estábamos haciendo en filosofía para niños y cuáles eran las herramientas que estábamos trabajando para que ellos también las involucraran o permitieran ese espacio en la dinámica del aula de clase. Realmente fue una experiencia impactante para el trabajo con los profesores, incluso para la oficina de bienestar estudiantil, donde los niños ya llegaban con una estructura mucho más argumentativa a decir cuál fue el problema, cuál fue la postura que tenían con los compañeros, dónde estaba el desacuerdo y qué proponían. O sea, ya tenían una estructura de lo que estaba sucediendo allí y querían ir, no a que lo resolvieran diciéndole qué artículo del manual de convivencia seguía, sino a hablar de la situación que se había presentado. Empezamos a hacer talleres con los maestros, discusiones también, que ellos se conocieran un poco las dinámicas de las comunidades de indagación, y también lo hicimos con padres de familia en otros talleres que interpretaran un poquito de qué era esa asignatura nueva que había aparecido de filosofía para niños. Pero nos ocurría que a veces habíamos discutido tanto la novela, que había sido tan juiciosa, que pasó el año y no terminábamos la novela. Ya el siguiente año, entonces sigamos con Harry. No, los niños sentían que habían perdido el año, ya que otra vez Harry, y ya vimos que el fin no tenía que ser la novela. Hicimos un trabajo muy juicioso de hacer en los primeros meses del año escolar mucho trabajo de aprestamiento y de construcción de la comunidad de indagación. Lo que debería primar aquí era el encuentro de un grupo de personas que querían pensar juntos. No que íbamos a pensar, sino el interés de querer pensar juntos, de reconocer y de construir juntos unas normas para el pensar. Entonces fuimos adecuando yo creo que esta es una de las ganancias más importantes de los 22 años de trabajo de San Bartolo, y es crear múltiples escenarios para el pensar con los niños. Entonces decíamos, bueno, vamos a trabajar este año en los pensadores del jardín. Cogíamos esa metáfora del jardín y decíamos, bueno, ¿qué necesitan los pensadores del jardín para pensar? Proponíamos nuestras reglas, nuestros espacios, nuestra rutina de pensamiento, nos proponíamos metas, discutíamos la novela filosófica que íbamos a trabajar. Ese año trabajamos con los niños La pequeña tortuga a través del espejo del fondo marino, y al final de la clase teníamos un espacio para evaluar cómo fue la comunidad de indagación, quiénes participaron, quienes sintieron que aunque no estuvieron todo el tiempo levantando la mano, pudieron participar de otra forma, el valor del silencio y de la escucha activa, a qué conclusiones llegamos en el día y logramos construir una bitácora colectiva, y qué retos nos proponemos para continuar pensando juntos en el siguiente tema.
Entonces ya el centro no era la novela, el centro era cómo va nuestra comunidad de indagación y cómo estamos pensando juntos. De acuerdo a los referentes y de acuerdo, digamos, a las necesidades de los grados, nosotros logramos etapificar como unas problemáticas o unos enfoques particulares para trabajar. Por ejemplo, filosofía de la naturaleza en tercero. Exploración del lenguaje, bueno, ahí trabajamos Pío y Mechas. Exploración del lenguaje y reflexión sobre la comunicación, trabajamos Pixie en cuarto. Trabajamos Harry ligado a todo el proyecto del investigador. Ya en sexto trabajábamos todo el campo de la ética y trabajábamos ELISA, pero el centro no era ELISA. Trabajamos ELISA, pero también llegaban otra serie de materiales y, como lo diría Matthew Garrett, caprichitos filosóficos que iban a detonar el ejercicio de investigación que estábamos teniendo con el grado. En séptimo nos dedicamos a trabajar todos los elementos de la reflexión estética. En octavo, la política. Y aunque noveno, décimo y undécimo recorríamos la historia del pensamiento de la filosofía, o sea, un enfoque más histórico. Ya se completaron 10 minutos, le pido un minutico más para que redondee y poder dar la palabra a Lidia, ¿vale? Gracias. Lo que hacíamos un poco en esa estructura de noveno, décimo y 11 era presentar las problemáticas y hacer discusión filosófica con los chicos. ¿Qué tuvimos? Un recorrido de comunidades de indagación de primero a 11 que nos llevaron a los chicos a ir formulando estructuras de pensamiento cada vez más complejas, no solamente por la calidad del juicio que hacían, sino por el elemento de reflexión y de producción de pensamiento creativo que realizaban. Y así en un minutico, en el año 2007, decidimos implementar el programa también en el preescolar. Y allí nos cogimos directamente del proyecto Honoria. En este momento tenemos un programa de filosofía para niños que va desde los 3 años y medio en el prejardín hasta un 10º grado, que son chicos más o menos de 17 años. Y hacemos un ejercicio muy juicioso. Tenemos 2 horas a la semana ligadas a la innovación curricular del colegio. Filosofía para niños ya no solamente es una asignatura, sino filosofía para niños entró desde la nueva curricularización que hace el colegio de cara a la innovación. En este momento yo soy maestra de una habilidad que se llama discernir y trascender, que en diálogo con el profesor de educación religiosa nos ha llevado en el vínculo de la filosofía a pensar con los niños, pero también a generar proyectos de impacto social en la comunidad. Entonces, yo creo que la clave y el éxito de la permanencia de filosofía para niños en el San Bartolomé La Merced es que ha sido ligado al proceso curricular del colegio. No fue un agregado más, se metió en los proyectos pedagógicos del aula, en la innovación Magis 21 que estamos trabajando en la primaria y Magis Pro que estamos haciendo en el bachillerato. Entró en diálogo con las problemáticas que habían tanto en bienestar estudiantil como en las otras áreas y ha buscado promover esta estructura de pensamiento en los niños de una manera articulada. Los papás también están muy comprometidos y en este momento tenemos cafés filosóficos donde involucramos papás y niños para tener discusiones sobre cosas que están aconteciendo en este momento, por ejemplo, el miedo, el temor a la muerte, podemos volver a ser los mismos que éramos antes, como quisiéramos volver a ser, y tener ese discurso padres e hijos realmente ha sido muy, muy valioso. Listo, Diego. Vale, Nancy, muchas gracias. Ahorita escuchemos a Didier. Invito a contarles un poco mi experiencia alrededor de esto. Bueno, a mí además de, digamos, de trabajar con filosofía para niños, pues también trabajo con algo de las tecnologías de la información y para mí, digamos, es fundamental el poder interactuar, es decir, no quiero solo que me escuchen. Entonces resulta que hace más o menos unos 15, 16 años que yo empecé, digamos, en el Liceo Hermano Miguel de la Salle, que es un colegio que queda en la ciudad de Bogotá, empecé a trabajar con niños y pues a mí me invitaron, yo en realidad solo había trabajado algunas cosas en la universidad, bueno, un trabajo que me pusieron a hacer en la universidad sobre filosofía para niños,
y yo había escuchado algo sobre Lippmann, pero en realidad no tenía un conocimiento tan profundo. Unos meses después fue que conocí a Diego y digamos que desde ahí nuestra relación de trabajo y de amistad se ha fortalecido a lo largo del tiempo, y bueno, también con Nancy. Y entonces cuando a mí me invitaron a este colegio, pues yo sí creo que hay una dimensión muy importante que se debe trabajar alrededor de la lúdica y el aprendizaje. Entonces resulta que uno de los primeros textos que yo leí es un texto de Angélica Sátiro Irene de Puig, que se llama Jugar a Pensar, con niños de 3 y 4 años. Entonces yo allí empecé a encontrar algunas actividades, y si bien yo iba a implementar esto de filosofía para niños, yo decidí nombrar la clase Jugar a Pensar. Y el impacto que tuvo en los niños, porque solo trabajaba con niños en ese entonces, fue maravilloso. Y tiene que ver fundamentalmente con esto, o sea, filosofía para niños, yo más que contarles toda la experiencia, es como darles datos concretos de lo maravilloso que puede ser esto. Y lo maravilloso que tiene que ver esto, por ejemplo, por aquí que veo la palabra improvisar, y cuando entré Diego les estaba diciendo que en esto hay que preparar muy bien. Y es que efectivamente usted tiene que estar preparado como en una obra de teatro para improvisar muy bien lo que está haciendo. Y jugar a pensar, digamos, incluye una cierta ruptura. Cuando te hablan de la palabra filosofía, incluso para los niños, puede sonar un poco extraña, pero cuando te hablan de jugar, el juego los activa. Y cuando hablan con el pensamiento, entonces eso suena como una cosa interesante. Y alrededor de unos 3 o 4 años, digamos, tuvimos unos resultados muy interesantes. Luego trabajé en otro colegio que se llama el Champañat, donde, digamos, esta misma dinámica de todas estas palabras que ustedes han colocado acá, analizar, diversión, experiencia, yo creo que se veían sumadas, porque es parte de las prácticas que tienen que ver con filosofía para niños. Entonces, yo creo que uno de los secretos, más que los secretos, no, una de las cosas que yo hice, porque a cada quien le funciona de una manera distinta, o sea, esto no es una receta mágica que uno tenga que aplicar así como al pie de la letra, ni es una panacea que va a responder un montón de cosas. Pero lo que sí creo que es una clave es que hay que saber primero leer el contexto en el que te encuentras, y sobre todo dejarse sorprender a sí mismo, aprender, y creo que esto es un sentido también de desaprender lo que has construido, porque yo había sido formado dentro de la filosofía occidental, porque soy filósofo, mi maestría también es en filosofía, bueno, y ahora que estoy más cercano a la educación durante todos estos años, porque si bien es cierto, yo en mi primera etapa, alrededor de unos 4 o 5 años, trabajé como profesor en colegios, pues ya desde hace algunos buenos años, unos 11, soy profesor universitario. Pero sigo, digamos, comprometido con esto, y comprometido con esto de lleno, digamos, en mis tiempos, en lo que puedo hacer. Y todas estas palabras que ustedes están colocando acá, yo creo que están ahí, o sea, están ahí presentes, y cuando uno las lleva, no solo con los niños y con los jóvenes, incluso con los adultos, porque hay que como desaprender ese término de filosofía, y es decir, es la capacidad de asombrarse, es como un acontecimiento vital. Yo creo que las preguntas, digamos, hay una serie de estructuraciones, de pasos previos de aprestamiento, pero yo creo que una de las cosas claves es empezar por las preguntas. Con el paso del tiempo, niños, jóvenes y adultos perdemos la capacidad de preguntar. Y uno de los primeros pasos que uno debería tener en cuenta es alimentar esto de la capacidad de hacer preguntas. Hay un libro maravilloso de Gianni Rodari, La gramática de la fantasía, y hay una actividad que se hace con razonamientos hipotéticos que les gusta mucho a los niños, y es empezar preguntas con ¿qué pasaría si? O hacer preguntas con la palabra mágica. Porque ¿por qué me puede servir para hacer preguntas y también para dar respuestas, para dar razones? Dentro de mi experiencia de implementación, estas dos cosas son claves: la capacidad para sorprenderse y para innovar, reconocer muy bien el contexto. Eso tiene que ver con lo primero, con lo de la nube de palabras, y luego yo creo que las preguntas son fundamentales. O sea, trabajar en las preguntas ayuda a hacer función en lo que tiene que ver con este programa de filosofía para niños y niñas. Y bueno, les agradezco. Entonces ya con esto termino. Igor, muchas gracias. Entonces vamos a abrir la conversación. Ya estamos todos. Bueno, entonces ustedes tienen la palabra, preguntas que tengan, comentarios, observaciones sobre lo que he presentado yo también, pero por supuesto también sobre
las experiencias que nos han contado Nancy y Didier. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, estimados expositores de este proceso muy bonito que realmente nos ha enriquecido, y también conocerles a ustedes desde sus espacios que lo están aplicando. La filosofía para niños es sumamente interesante. Mi pregunta va, recién estábamos mirando esto de las condiciones para desarrollar el programa, y Dieguito nos decía sobre la rigurosidad que tiene este programa en sobre dar las consignas. De hecho, en la virtualidad es factible, o no sé, es como que mayor atención de los niños, pero no sé cómo lo hacen de forma presencial, o sea, porque los niños son súper inactivos, están preguntando, están haciendo cosas, entonces no sé si nos pueden indicar desde esa parte cómo lo llevan, porque entendemos aquí cuando estamos en la virtualidad, pues escuchamos, estamos atentos, pero creo que en la presencialidad es diferente, ¿no? Entonces, no sé por ahí que nos puedan, y claro, depende también de los niños, las edades, y no sé cómo lo hacen también con los jóvenes. Esa es mi pregunta. Nancy quiere... Sí. Mira, en especial yo le gasto un tiempo importante a construir la comunidad de indagación, al encuentro humano, ya la construcción de reglas. Suelo hacer ciertos rituales con los niños, vinculando esa filosofía lúdica que nos hablaba Didier, para involucrar a los niños en lo que va a ser el juego de todo el año. Mira, he gastado experiencias, por ejemplo esta. Los niños tenían que llevar un pequeño recorte de tela que era importante para ellos. Algunos llevaban la primera muda, yo no sé si la mamá le permitió que cortara la primera muda y llevara el pedacito de tela, la pantaloneta de su equipo de fútbol. Bueno, cada uno llevó un cortecito de tela y con eso cosimos. Hicimos un yoyito de tela, un recogido, y armamos una figura, pero esa figura llevaba la parte que cada uno había puesto. La figura que armamos fue un búho, porque el búho iba a reunir muchas características de lo que queríamos que sucediera en la clase. Una escucha atenta y prudente para saber cuándo entrar. Una mirada casi que 360 porque tenía los 3 párpados, ahí los niños explicaban todo para estar súper atento a lo que estaba pasando. La sabiduría, porque era símbolo de sabiduría, pero no solamente después de haber escuchado y haber mirado atentamente, aportar al grupo. Entonces, este símbolo que habíamos construido, le poníamos un nombre y hacíamos uno para cada grupo, iba a estar en el centro del salón y nos iba a recordar esos aspectos que iban a ser importantes para nosotros. ¿Qué hago? Que los niños sientan que todos aportan, que todos hacen parte como de ese yoyito que era la construcción de este búho entre todos. Entonces hago muchos rituales iniciales de qué es lo que espero, la importancia de la diversidad, de los puntos de vista, del poder trabajar en grupo y de esas cualidades que tenemos que estar examinando constantemente de cómo vamos. Entonces no solamente es el ritual del iniciar, sino al finalizar la clase, ¿qué logramos? Hoy cómo nos estuvo nuestra actitud de escucha, ¿qué logramos observar? ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Cuáles fueron los puntos relevantes? ¿Y qué nos proponemos para la siguiente clase? Entonces, el capricho filosófico, la novela, el video, el cuento, lo que trabajamos allí fue un recurso para hacer el ejercicio de jugar a pensar juntos, de trabajar juntos en herramientas de pensamiento. Con los grandes también lo hemos hecho, ya no con elementos simbólicos tan concretos como un muñeco, que es la dichosa dinámica del muñeco de la palabra. Hacemos alianzas, y es quién le da el turno a quién recoge la discusión, hoy quién va a ser el moderador, qué fue el elemento que trabajamos aquí, y buscamos la participación de todos. Siempre hay un elemento sustancial allí, y es el ser cuidadoso del otro.
El día que ocurre una falta de respeto o una burla o llaman al compañero por un sobrenombre o algo que lo hiere, inmediatamente se acaba la comunidad de indagación y paramos, porque es una ruptura a la alianza que hicimos de pensar juntos. Entonces, realmente lo que hemos hecho es construir el ambiente para poder hacer la discusión con los niños. Qué pena, Diego, que yo me entusiasmo y me... No, tranquila, si alguien se entusiasma soy yo soy muy... Yo también sé. No, solo quería aportar una cosa a la pregunta de Isabel. Yo siempre que he trabajado con esto, con niños, con jóvenes, con profesores, con mucha gente a lo largo de muchos años, creo que lo más difícil, el punto complicado es que ellos entiendan que uno no va a enseñarles algo, que no hay un contenido que aprender, sino que de lo que se trata en filosofía para niños es de aprender a leer la vida filosóficamente, que se trata de recoger una experiencia que nos es narrada en primera persona, pero el texto con el que trabajamos ni siquiera es la historia que está contada ahí, sino que somos nosotros mismos. Y que lo importante es explorar nuestra experiencia. Cuando uno logra que las personas descubran eso en filosofía para niños, que no es para enseñar filosofía, sino para aprender a vivir filosóficamente la vida, a encontrarle significado a la experiencia, en ese momento filosofía para niños adquiere un valor fundamental en la vida de cada uno. No sé si Didier quiere aportar algo más o hay otra persona que también tenga una pregunta. Pues yo básicamente quería decir una cosa, o sea, para no repetir, y es que, o sea, una de las cosas que a mí me parece maravillosas de esta, aunque puede, digamos, sonar un tanto como una ruptura, es que esto no es solo de orden, es que también está bienvenido ese caos que proporcionan especialmente los niños y los jóvenes. Porque en medio de ese caos también está el asombro, también está la capacidad de construir cosas. Si bien es cierto, como señala Nancy, es necesario establecer algunas reglas, pero a los niños les cabe esa necesidad natural y siempre vas a encontrar a un niño y a una niña especialmente que a pesar de que haya interiorizado eso, y yo creo que lo cuenta muy bien Diego en Checho y Cami, en un episodio donde se está refiriendo a su hijo Nicolás, donde como que las ideas van saltando, pues los niños también necesitan moverse. Y esa parte de ese movimiento, digamos, ese pequeño lugar también hay que darlo. O sea, ese lugar, porque en ese lugar también se propician ideas. Básicamente eso es lo que quiero decir. Aunque es difícil, es difícil de manejar, o sea, eso no es tan, porque estamos muy acostumbrados a ciertas reglas establecidas ojalá tuviéramos un espacio como este. Y lo segundo que quiero decir es que, si bien es cierto, aquí estamos como en un curso más normalizado, por decirlo en algún sentido, en donde respetamos la palabra, pero ustedes saben que nuestra experiencia como profesores, o sea, aquí nos estamos viendo el rostro, pero comúnmente con nuestros estudiantes en la universidad, a través de las diferentes plataformas, solo vemos el puntico. Y que hagan una sola pregunta o que abran su micrófono, incluso la cámara, sin que sea una obligación, eso es todo un reto. O sea, yo creo que una de las cosas de esta, incluso la herramienta que yo use ahora son comúnmente las herramientas que yo uso para facilitar esa interacción, incluso con los niños, aunque no lo he hecho virtualmente, pero es necesario hacer la interacción, o sea, la interacción es súper importante. Con eso cierro ya y espero dar alguna pista. Sí, buenas noches a todos y agradezco la experiencia que quieren compartir. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, verán, en el Ecuador eso, al menos yo no conozco de un proceso similar que se esté dando. Entonces, por ejemplo, aquí, como decía, la filosofía solamente aparece para primero, segundo y tercero bachillerato, pero como algo simplemente mínimo y viene directamente a contenidos, ¿sí? O sea, contenidos del área. Entonces, ¿cómo se podría implementar, digamos, en una institución? De pronto, no sé si hay que empezar desde inicial hacia arriba o se puede en diferentes niveles realizar un proceso para tratar de introducir, digamos, porque tocaría empezar desde cero, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Hacer un proceso desde inicial o se podría insertar en los diferentes niveles? Lo que diría, sí, sin temor, es que si bien es cierto, existen algunas maneras de llevar a cabo la aplicación,
no hay una receta mágica, y yo siempre insisto mucho en esto, y yo creo que Diego también se los ha dicho. O sea, hay algunos ejemplos de cómo hacerlo, pero cada quien, digamos, de acuerdo al contexto va descubriendo eso, y no es un camino lleno de flores, por decirlo en algún sentido, es un camino arduo, pero que también tiene unas recompensas bien interesantes. Pues invitarlo realmente a llevarlo a la práctica. No es fácil, como dice Didier, pero siempre vale la pena tratar de aportarle a una educación distinta, ya una educación que promueva la formación de ciudadanos para comunidades democráticas. Creo que Filosofía para Niños aporta muchas herramientas que son benéficas para el momento que estamos viviendo y para la formación integral de nuestros niños. Entonces, pues está a disposición nuestros correos y con mucho gusto, si necesitan algo, con mucho gusto ahí estamos.